Hola, ¿cómo están? Estoy editando el video ahorita y yo sé que está súper largo y estoy pensando mucho si cortar, o sea, como si súper recorto las respuestas del doctor, pero creo que voy a decidir dejarlas así y no recortarlas tanto porque creo que es información súper importante, tanto para pacientes de cáncer o personas que conocen a pacientes de cáncer o personas en general que les interesa cuidarse. Entonces les voy a dejar el video, creo que va a estar un poquitito largo. Va a ser como un tipo podcast para que lo puedan escuchar cuando tengan chance y se lo puedan enviar a gente que les sirva porque realmente el doctor fue súper amable y de verdad nos explicó un montón de cosas súper buenas. Entonces, ahí se los dejo y espero que les sirva. Chao. Hola, mi nombre es Amanda, espero que estén súper bien. Hoy estoy con un invitado especial, el doctor Rolando Loría, que es me está diciendo un oncólogo, pero ¿de qué tipo? Oncólogo radioterápico. Un oncólogo radioterápico. ¿Qué es un oncólogo radioterápico? Bueno, los oncólogos somos los que nos dedicamos al abordaje y tratamiento del cáncer. Lo que pasa es que es una enfermedad muy compleja que en ocasiones requiere de cirugía, o a veces de quimioterapia, o a veces de radioterapia. Entonces hay un oncólogo especializado en la parte quirúrgica, que es el oncólogo quirúrgico. Luego hay un médico especializado en la parte de quimioterapia, que es el oncólogo médico. Y luego estamos los que hacemos los tratamientos con radioterapia, que somos los oncólogos radioterápicos. Ok, ok. No sabía eso. Importante saberlo. Bueno, como le comentaba, doctor, tengo varias preguntitas que me hicieron en mi cuenta de Instagram y también preguntas personales mías. Claro. Para ver si nos puede ayudar evacuando algunas preguntitas. Primero, ya que estamos hablando de radioterapia, quiero saber, porque he escuchado un montón, que quema la piel. O sea, que cuando uno le hacen radioterapia, en el caso de las mamas, por ejemplo, que quema la piel. Siempre quema la piel. ¿Hay alguna cremita que yo me pueda poner antes de que me hagan la radioterapia para que no me quemen? O Bueno, aquí hay dos factores. Número uno, la tecnología con la que se esté tratando una mujer que tiene cáncer de mama. Y dos, factores intrínsecos, porque aún así usted teniendo acceso a muy alta tecnología, habrá que ver cómo esa persona empieza a reparar los daños que se van haciendo con el tratamiento. Y uno lo habla daños porque la idea es dañar las células residuales, ¿no? Que quedan después de un procedimiento quirúrgico. ¿Y cómo sé yo, digamos, si yo estoy buscando una clínica para hacerme la radioterapia, cómo sé yo que el equipo que usan antes de que me lo hagan realmente no me va a quemar o disminuye, ¿verdad? Si Claro. consideramos que yo tengo una piel que no reaccionaría normalmente. Sí, eso es una muy buena pregunta porque en el fondo pues, la respuesta es un poquito técnica. Entonces lo que uno prefiere en la actualidad antes de cualquier técnica es que el centro tenga una técnica especial que se llama inspiración forzada, en la cual la mujer pueda inspirar profundo, sostiene esa respiración idealmente por más de 15 segundos, entre más sostenga mejor, pero esa técnica lo que hace es que el corazón lo hace hacia atrás y lo desciende y nos lo separa mucho de las mamas, y eso va muy bien para disminuir las dosis hacia el corazón, hacia los pulmones. Y lo segundo es que tenga un sistema de planificación de la radioterapia que se llama radioterapia de intensidad modulada. Y la combinación de estas dos cosas, de radioterapia de intensidad modulada más la inspiración forzada, es lo que disminuye los eventos adversos de los tratamientos. Siempre pesará el beneficio de tratarse con radioterapia, independientemente de la técnica. Pero en la actualidad los resultados han sido tan esperanzadores, con sobrevidas tan elevadas, que la calidad de vida ahora también tiene un rol muy importante, porque no es que la mujer viva mucho tiempo, ya sin la enfermedad, sino que trate de exactamente recuperar la calidad de vida que tenía antes del diagnóstico. Entonces ahora eso juega un rol muy importante, que no pesa en las curvas de supervivencia, pero en la calidad de vida y en la parte psicológica es fundamental para cualquier persona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que a mí me digan en el 2022 que tengo cáncer que yo me vaya a morir? O sea, no sé si hay una estadística o algo. Cuando a alguien le encuentran una enfermedad ahora en el 2020, lo que determina la tasa de supervivencia es el estadio en el que encontramos la enfermedad. Entonces, en particular en el cáncer de mama, el estadio va desde el 0 hasta el 4. 0 es la mejor noticia dentro de la mala noticia y 4 la mala noticia dentro de la mala noticia. Okay.
Las mujeres que son diagnosticadas en estadios 3 y 4 pues tendrán una supervivencia un poco más comprometida que en comparación con los estadios 0, 1 y 2. Pero cuanto más avanzado esté el cáncer, ahí es donde empieza a tener un rol muy importante la quimioterapia. Y ahora tenemos una serie de moléculas desarrolladas por la industria farmacéutica que han logrado disparar las curvas de supervivencia aún siendo un diagnóstico muy avanzado. Incluso en escenarios que antes se catalogaban de muy poca esperanza, ahora tenemos incluso más herramientas que antes no teníamos. Entonces, el cáncer de mama ha sido uno de los cánceres donde los estadios tardíos, los 3 y 4, han tenido una mejoría en sus curvas de supervivencia, precisamente porque ha habido un avance muy importante en las técnicas o en las moléculas desarrolladas por la industria farmacéutica. ¿Cuál es la manera correcta de hacerse un autoexamen? Porque yo he buscado, yo todavía me he hecho autoexámenes y cuando busqué, hay doctores que están diciendo no importa. O sea, mientras que usted se toque siempre como hacia el mismo lado y usted se vaya conociendo, eso es lo importante. Claro. Pero no sé si hay una manera que usted me diga, esta es la manera profesional, como le haría a un ginecólogo. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que hay que hacerlo al 5.º día después de que baja la menstruación. Okay. Porque la mama va a tener influencia hormonal conforme viene la fase menstrual, entonces... Ay, perdón, ¿al 5.º día de que se me va la regla? No, de que empieza. De que empieza. Exactamente. Okay. Porque estas hormonas van a producir que en el tejido glandular se retenga un poquito de líquido o podría incluso inflamar algunas zonas de la mama y claro, esos son los nuevos bultos que aparecen y luego desaparecerán después de la fase menstrual. Entonces uno lo hace 5 días después de que inicie la regla. El examen, pues hay muchas maneras efectivamente. Una es examinar todos los ejes de la mama como si fuera el pezón, el centro de las manecillas de un reloj, y cada uno de los diferentes ejes serán las diferentes horas. Entonces tendremos 12 horas, el eje de las 12, el eje de las 6, el eje de las 3 y el eje de las 9. Entonces la mujer se lo examina idealmente en la ducha para que pueda colocarse jabón en los pulpejos, que podría aumentar un poquito la sensibilidad, y la palpación es superficial. Entonces es una palpación superficial. Si usted lo hace profundo, lo que va a tocar son las estructuras normales de la mama. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si no tengo la regla? O sea, ¿qué pasa con aquellas mayores de 54 años que ya no menstruan? No se hacen el autoexamen de mama, no tienen que seguirlo haciendo. El que usted tenga un buen control de tamizaje, o sea, que se haga las mamografías y el ultrasonido, no quita que no se haga el autoexamen de mama. Cuando usted ya no tiene la regla, entonces usted busca el calendario, agarra su teléfono móvil y dice, de ahora en adelante me voy a poner una alarma para que todos los días 10, por decir un número al mes, me examine las mamas. Entonces, todos los días 10 sonará la alarma, usted se acordará y entonces se hace un autoexamen de mama. Lo hace en la ducha, cuando se termina de limpiarse, entonces se inclina hacia adelante, para ver si en las mamas usted logra ver alguna sombra o algún bulto, y también lo puede hacer en posición acostada sobre la cama. Entonces son casi que 3 exámenes, bajo la ducha, frente al espejo y acostada en la mama. Yo, digamos, como siempre lo he hecho, es que en cualquier lugar, o sea, acostada o de pie o lo que sea, subo el brazo. Correcto, y mi movimiento de dedos es este. Es correcto. Es mejor hacerlo así que hacerlo hacia abajo. Exactamente. No hay, digamos, algo científico que le pueda decir que es lo mejor. Lo importante es que examine toda la mama. Entonces lo puede hacer lineal o lo puede hacer en espiral circular. Efectivamente, como usted dice, palpando superficialmente, porque no hay que hacerlo presionando, porque si no se va a sentir tu pelo. Todo lo puede hacer así, o lo puede hacer lineal. Entonces ya eso queda a dependencia de cada explorador, porque no tenemos todavía alguna evidencia científica que diga que qué es lo mejor, lineal o espiral. Bueno, lo importante es que se examine de forma ordenada toda la mama. Entonces, en el momento que usted se toque una pelota, un bulto, una masa, eso será un motivo de consulta para determinar las causas. Porque no todos los bultos son cáncer, es muy importante, pero aunque no todos los bultos sean cáncer, eso no exime que no consulte. Eso que usted dice que no todos los bultos son cáncer, obviamente, en las personas jóvenes nos suelen decir justamente eso, que yo creo que obviamente en la mayoría de los casos normalmente son quistes o cosillas, o eso que usted dice de la menstruación, que dependiendo del ciclo menstrual en el que uno esté, la mama puede cambiar. Claro. Entonces, ¿qué
cuidados debe tener una persona? Por ejemplo, si yo me estoy haciendo el autoexamen y me siento una pelotita, no es que voy a llamar corriendo a la ginecóloga. O sí, o debería de nada más tener, ok, me salió esta pelotita, ayer no la sentí o no la he sentido, le voy a poner cuidado. Ujú. Sí, en el momento que se toque un bulto que usted no conocía y estamos en el día correcto del autoexamen de mama, eso es un motivo de consulta. Y luego el médico tendrá que verificar y corroborar en el examen físico la presencia, pero el examen físico no te dice si eso es enfermedad benigna o enfermedad maligna. La enfermedad maligna es el cáncer, y la enfermedad benigna es cualquier causa que ocasiona un bulto, que son muchísimas causas. Sí. Pelotas por quistes, que son bolsitas de agua, fibroadenomas, que son pelotitas de carne, por decirlo así, pelotitas de grasa como los lipomas, pero generalmente la enfermedad benigna es un bulto que se mantiene en un tamaño muy constante, y la única forma en una mujer menor de 40 años para poder ver con precisión qué puede ser es el ultrasonido. No hacemos una mamografía en menores de 40 años, porque las mamografías son placas de rayos X y la densidad de la mama en una mujer menor de 40 años es muy alta, y eso no permite que pasen los rayos X a través de la mama, y hace que cuando llegue esos rayos X a la placa de radiografía no la queme, y como no se quema se ve blanco. La cosa es que la lesión maligna en las mamas también es muy densa y se ve muy blanca. Entonces ver algo blanco dentro de un fondo blanco es muy complicado. Entonces nosotros mandamos un ultrasonido. Ya con el ultrasonido usted puede tener mayor precisión de que si eso que usted tocó, ese bulto, es una pelotita de agua, es un fibroadenoma o es algo extraño. Y dependiendo de eso, eso implica activar un protocolo. Si es muy alta la sospecha de que es enfermedad benigna, pues igual usted lo puede controlar en 3 a 6 meses para ver si esa enfermedad benigna sigue manteniendo las mismas dimensiones. Generalmente no vamos a hacer ninguna intervención porque algunas de esas enfermedades benignas son dependientes de hormonas y pueden incluso disminuir el tamaño o desaparecer solitas. Okay. Y digamos, en mi caso, que yo me hice un ultrasonido después de ir donde la ginecóloga, ella me dijo, no, espérese 6 meses. Igual fui a hacerme el ultrasonido, igual la persona que me hizo el ultrasonido me dijo lo mismo, espérese 6 meses. En ese caso, entonces, el paciente lo que tiene que ver es si crece o cambia el tamaño de... Porque también existen los falsos negativos, o sea, usted puede ir donde una persona muy especializada, tener un buen equipo, pero bueno, las imágenes no son muy precisas a veces, y entonces uno no podría a veces matricularse en un bitrate muy alto de forma aventurada, porque eso obligaría a veces a biopsias innecesarias y a las complicaciones que puede tener una biopsia. Bueno, la cosa es que evidentemente si a usted le dicen que es algo sospechoso, que parece benigno, que mejor controlar en 3 meses, entonces, o en 6 meses, pero si usted ve que eso va creciendo, entonces usted como persona pues tiene que ir a volver a consultar. La enfermedad benigna puede crecer, pero no con una tasa de crecimiento tan acelerado para que justifique una consulta tan rápida antes de 6 meses. ¿Qué tan frecuentes deben ser las visitas donde un ginecólogo o ginecóloga a cualquier edad? ¿Y a qué edad uno debería de empezar a ir donde un ginecólogo o una ginecóloga? Yo sé que varía, yo sé que digamos a los 40... varía la cantidad de veces que uno debería ir, pero más o menos. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que después de los 18 deberíamos ir a chequeo médico general, como médico general, todos los años, para ir viendo cómo está la presión, el azúcar, los triglicéridos, nuestro peso y todo eso. Eso no lo sabía. Sí, eso es súper importante. Todos los años, un chequeo ahí general. Pero en el caso de las mujeres, hay que hacer una salvedad que existen programas de detección temprana de la enfermedad. Y dentro de los programas de detección temprana de la enfermedad neoplásica está el cáncer de cervix. Y de ahí que las mujeres, después de que inicien su vida sexual o después de los 21 años, hay que estar haciendo un Papa Nicolau. Entonces ya desde ahí hay que empezar. Y el Papa Nicolau, dependiendo de cómo se reporte, hay que hacerlo cada 2 años, por lo menos. Y ahí empieza el control. Y durante ese control con el ginecólogo, pues puede uno ir aprovechando para ir dando educación sobre el autoexamen de mama. Ya cuando la mujer se acerca a los 40 años, hay que chequear si tiene factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama para determinar cuándo es la fecha correcta para empezar a hacer la primera mamografía.
y de ahí en adelante. Si uno es menor de 40 o de 35, hay otro examen que yo le pueda pedir a mi ginecólogo, aparte de que el que me palpee, para ver ese tipo de cosas de manera rutinaria, sienta yo o no algo, o no es necesario. No. El médico es el que antes de los 40 le indicará cuál es el estudio correcto. Los exámenes son indicados por el médico. Y ahí veremos si solo el ultrasonido o dependiendo de otros factores de riesgo como la edad, la historia familiar de cáncer de mama, asuntos heredofamiliares, exposiciones ambientales previas, justifican tener acceso a otras herramientas para determinar ese riesgo. Entonces ya son estudios que uno puede enviar en menores de 40 años, pero ya en una población muy específica, que para eso la historia clínica y el examen físico que se hacen los chequeos anuales que veníamos conversando. En el caso, ahorita que estamos hablando del historial familiar, una de las personas preguntó que la abuelita tuvo cáncer, otro tipo de cáncer, o sea, cuando se dieron cuenta ya tenía metástasis en todo el cuerpo, entonces no saben de dónde venía el cáncer. Y la hermana de esta persona tuvo cáncer de mama. Entonces ella pregunta que qué tan probable es de que a ella le dé cáncer de mama o un cáncer en general. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque lo primero que uno podría decir en ese escenario es que no sabemos, porque aquí hay que trabajar con evidencia. Entonces, como usted dice, la abuelita tenía cáncer por todo el cuerpo, pero ¿era cáncer de mama? No se sabe. No lo sabemos. Eso es muy importante, porque a veces los adultos mayores o la gente cree que no es importante tomar una muestra. Claro que es importante tomar una muestra. Todo antecedente de cáncer en la familia es súper importante, no solo para la persona, sino para los descendientes. Exactamente. Entonces, incluso a veces cuando usted no tiene un diagnóstico claro, a veces ocupamos una autopsia y hay gente que tiene resistencia a eso, pero lo que estamos buscando es precisamente tratar de proteger la descendencia. Si la mamá tuvo cáncer y no sabemos que tuvo la abuela, entonces aquí el individuo a estudiar será la mamá. Y lo primero que hay que averiguar es si fue antes de que se le fuera la menstruación o después de la menstruación. Eso es muy importante, porque ya hemos dicho que el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama va a ser la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Entonces digamos que todavía podría ser algo que no esté ligado a alguna mutación o algo, o sea, a una mutación ligada a la herencia. Que puede haber sido una mutación aislada, puntual, que puede ocurrir a cualquier mujer y que no necesariamente indica que es que sus genes predisponen a esa persona y al resto de sus descendientes al cáncer. Y si ya es menor de 50 años, ahí sí, dependiendo de eso, ya uno tiene que ir a buscar factores hereditarios o somáticos de alteraciones en el gen. ¿En cuál gen? De hecho, en el BRCA, el BRCA1 o 2. Ok, alguien me preguntó justamente por el BRCA, en general me dijo el gen del cáncer de mama. No sé si hay varios genes. Hay varios, ese es el más común, por supuesto. Está el P53 y hay otros genes que pueden estar asociados a cáncer de mama, pero el BRCA es el que más se ha estudiado y ese es el que uno más busca, porque claro, estos estudios no se mandan a toda la población, no son estudios que generalmente se usan en el tamizaje en ningún sistema de salud preventivo, ya sea privado o público. Eso no es de salud pública. Eso se envía en individuos que en historia clínica hemos determinado que existe un factor de riesgo y de ser necesario, y si hay acceso, uno lo envía a un médico especialista genetista, lo que se llama consejería genética. El oncólogo lo manda a uno. Exactamente. Y, bueno, si la persona tiene mucha sospecha de su núcleo familiar, pues puede consultar donde un consejero en genética, que así se llama. Ellos hacen un árbol genealógico, empiezan a buscar los individuos a estudiar, y hay que ir buscando sus antecedentes, qué cáncer era, qué tipo, a qué edad le apareció, cuántas personas han tenido ese tipo de cáncer. Y dependiendo de eso, entonces ahora sí se justifica que la persona haga una inversión para poder hacer un estudio genético muy amplio, con una batería importante, para no solo buscar el BRCA, sino otros genes implicados en la aparición del cáncer de mama. Y luego la pregunta es, ¿y qué pasa si no tengo cáncer, pero tengo la mutación? Bueno, dependiendo de lo que sea, si es BRCA1 o BRCA2, que son los más estudiados, eso le va a conferir un riesgo de que en algún momento de su vida vaya a tener cáncer. ¿En cuál momento? Tampoco lo se sabe. Eso fue lo que yo vi, porque decía que si uno tiene BRCA, tiene un 89% de probabilidad de que en algún momento le dé cáncer de mama, de próstata o de ovarios. Es correcto. Pero
no necesariamente porque no tenga el gen es que le va a dar. Es Y no correcto. necesariamente porque uno no lo tenga es que no le va a dar. Es correcto, porque entonces lo más probable es que aquí sí usted sí gane la lotería. ¿Por qué? Ok. Porque usted tiene un 80% de probabilidades de que en algún momento de su vida llegue a tener cáncer. ¿En qué momento? Bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero posiblemente después de los 40 años el riesgo empiece a aumentar mucho. Y de ahí es donde se justifica que hagamos técnicas de reducción del riesgo de que desarrolle enfermedad, porque tampoco lo vamos a quitar. ¿Y cuál es la reducción del riesgo? Bueno, si usted es una de esas mujeres que está en ese grupo de que tiene ese gen mutado, que generalmente oscila entre un 5 y un 10% de toda la población del mundo, o sea, es muy poco probable, hay que ir a retirar ambas mamas para reducir el riesgo de cáncer de mama. No para quitarlo, para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y además hay que ir a quitar los ovarios, porque también tiene el riesgo de cáncer de ovario. Ahora, si usted no opta por las dos opciones y dice, bueno, yo solo le voy a permitir que me quite una de las dos cosas, o los ovarios o las mamas, ¿qué es lo que hay que quitar? Los ovarios. Porque al quitar el ovario no solo reduce el riesgo de cáncer de ovario, sino que también reduce el riesgo de cáncer de mama. Claro, en algún momento podría desarrollarlo por no haberse quitado las mamas. Pero lo que le quiero decir es que hay que quitar primero, o sea, lo más importante es quitar los ovarios, porque el quitar los ovarios reduce el riesgo de cáncer de ovario y disminuye el riesgo de cáncer de mama, mientras que usted solo quita la mama, solo disminuye el riesgo de cáncer de mama, no el de ovario. Okay. Entonces, cuando uno quita los ovarios, bueno, una mujer que ya ha tenido una pareja satisfecha o que ya por su propia decisión haya decidido no querer tener descendencia, o una serie de factores que hay que estudiar. No es que sale el gen y mañana vamos a hacer eso, Sí, no, sí. hay que hablarlo, discutirlo, no es algo tan sencillo y lleva un proceso, entonces tampoco es tan sencillo. Pero aquí el punto es que, número uno, la incidencia de la mutación del BRCA a nivel mundial es bajo. Okay. Y por eso no se le manda a todo el mundo. O sea, lo primero que hay que hacer es ir donde el médico para que lo examine, haga todo el chequeo y de ahí en adelante partimos. Y que los estudios deben ser indicados por un médico especialista, porque si usted va por su propia intención a empezar a hacerse exámenes a 10, así de forma indiscriminada, lo que va a incurrir es en gastos a veces innecesarios y en aumentar la ansiedad. Entonces lo mejor es hacerse acompañar de un experto en la materia. Y en este tema de la ansiedad, ¿qué tanto afecta la depresión, la ansiedad, el estrés? O sea, ¿eso promueve que uno le dé cáncer? Bueno, no tenemos a ciencia cierta algún estudio que lo relacione. Lo que sí es cierto es que del todo no entendemos muchas cosas de nuestro sistema inmunológico. Okay. Lo que sí sabemos es que si el sistema inmunológico está deprimido, el riesgo de que cuando ocurra una mutación no sea detectada, pues aumenta. Vamos a ver, todos los días nuestras células se dividen y perdemos muchas células. En estos momentos alguna célula en mi cuerpo tiene una mutación, pero mi sistema inmunológico lo reconoce y lo aniquila y no pasa nada. Aquí el asunto es qué tan alerta está mi sistema inmunológico. Bueno, eso va a depender de cómo coma, de cómo duerma, de cuánto ejercicio haga y mi estado anímico, por supuesto. ¿Cuánto influye cada uno? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si usted tiene estilos de vida saludables, o sea, hace una dieta adecuada, duerme bien, hace ejercicio y anímicamente pues se mantiene muy activo y en buen estado general y afronta los problemas con muy buena actitud, pues podría disminuir el riesgo de que aparezca un cáncer en un 26%. ¿Cuál cáncer? Okay, cualquier bastante. cáncer. Sí, entonces aquí el asunto es, realmente estamos durmiendo 8 horas, hacemos 30 minutos de ejercicio 3 a 5 días a la semana, estamos comiendo sanos o somos víctimas de la mercadotecnia que nos invade con grasas saturadas, harinas y carbohidratos por todo lado. Okay. Y si somos personas con un estado anímico adecuado, hemos aprendido a que los problemas son para resolver y no para estar ahí. Sí, siempre hay problemas, entonces. Exactamente, y entonces la actitud es súper importante. Cómo usted pueda afrontar esto, pues mantiene un sistema inmunológico bastante alerta y bastante activo. Entonces, pues sí, la actitud es súper importante. Okay. Y de esto mismo, de los hábitos que hay que tener, alguien pregunta que si el cáncer se puede prevenir y si hay alimentos que promueven el cáncer. Esa es otra pregunta súper interesante. Hay cáncer que usted no puede prevenir y otros que sí puede prevenir.
Por ejemplo, cáncer de piel usted eventualmente lo puede prevenir. Y use siempre filtro solar, especialmente en países dentro de los trópicos como este. Tener la costumbre de que usted se levanta en la mañana, se pone filtro solar en las zonas que expone al sol y al mediodía tiene que volver a hacer lo mismo. Utilizar algún tipo de protección física, manga larga, sombrero, gorra y ya. Bueno, usted previene un cáncer de piel. Cáncer de cervix, bueno, tener una vida sexual pues saludable, en el sentido de que conocer a las parejas, utilizar medios de barrera como el condón, la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano, súper importante. Entonces, claro, usted empieza a prevenir un cáncer, no exime que aparezca, pero por supuesto que está ganando muchos factores para prevenir ese cáncer. Y el tema de la Coca-Cola, por ejemplo, que dicen que la Coca-Cola da cáncer. Exactamente. Y luego hay dietas que estimulan o que se han relacionado que pueden llegar a producir cáncer. Por ejemplo, las dietas saturadas en grasas o carnes ahumadas han demostrado que aumentan el riesgo de cáncer a nivel del colon y el recto o a nivel gástrico. ¿Qué son carnes ahumadas? Las carnes que vienen ya preparadas, precocinadas, que usted las consigue ahí en el supermercado. Como las tortas de hamburguesa que ya vienen listas. Sí, que tienen ese saborcito allá precocinado, por decirlo así. Bueno, vamos a ver, en la cultura japonesa la gente come muy saludable, entonces el riesgo de cáncer de colon y recto en Japón es muy bajo. Pero usted agarra ese japonés y lo manda para Estados Unidos, donde hay un restaurante de comidas rápidas con ese aceite que tiene quién sabe cuántas horas estar ahí con esas grasas saturadas, y tendrá un riesgo de cáncer de colon y recto igual que un estadounidense. Entonces no es un asunto de dónde nazca usted y su genética, es qué está comiendo. Es tener la educación y posiblemente tendremos que estar viajando con nuestras comidas preparadas sanas, y eso disminuye el riesgo, porque sí, ese tipo de comida aumenta el riesgo del cáncer, pero hay otros cánceres que usted no puede prevenir de todo. Como los genéticos, digamos, como o el de mama, aunque no sea genético. No hay forma de prevenirlo, porque el principal factor de riesgo del cáncer de mama es la edad. A mayor edad, mayor riesgo, igual que el cáncer de próstata. Entonces, claro, por supuesto que si usted tiene un estilo de vida saludable, disminuye el riesgo. ¿En cuánto? Ya hemos conversado que un 26%. No lo aniquila, pero sí que disminuye el riesgo. Entonces, hay cáncer que sí podríamos eventualmente prevenir, otros cáncer que de todo no podemos prevenir, y aún así usted haciendo estilos de vida saludable, lo que hace es disminuir un riesgo, pero no lo exime. ¿Las pastillas anticonceptivas promueven o aumentan el riesgo del cáncer de mama? Bueno, en la literatura se dice que aumentan el riesgo porque, claro, esos estudios epidemiológicos se hacían en la década de los 80 y los 90, donde la cantidad de estrógenos y progesterona de aquellos productos de esa época es superior por mucho a los actuales. Entonces, la recomendación es sí, utilícelo, no pasa nada. En la actualidad, pues el producto que se encuentra en el mercado es de características muy distintas a las de hace décadas, cuando se hicieron esos estudios epidemiológicos. Y si a mí me dicen que tengo cáncer de mama y todavía no sé qué tipo, dejo de tomar pastillas. Hay que suspender los estrógenos, porque la gran mayoría de los cánceres son dependientes de estrógeno. No es que todos, por supuesto, pero la gran mayoría sí. La quimioterapia, yo sé que esta es una pregunta muy amplia, pero ¿la quimioterapia se debe de realizar antes o después de la cirugía? Eso en el caso de mamas va a depender del grupo molecular en el que usted esté. Por eso ningún tratamiento debe empezar hasta que usted termine lo que se llama el trabajo diagnóstico. Y el trabajo diagnóstico implica una mamografía, un ultrasonido, la biopsia inicial, la inmunistoquímica, y dependiendo de todo esto habrá que anexarle, no todos los casos, pero habrá que anexarle un TAC de todo el cuerpo y estudios especiales, dependiendo de lo que uno encuentre, edad y todo, como estudios genéticos, estudios especiales de los huesos y algunos otros estudios en casos de duda muy justificada. En ausencia de todo esto, no le puedo decir si hay que empezar antes o después. O sea, varía dependiendo del tipo, molecular. Pero generalmente, si usted es triple negativo o ER2 enriquecido, o algunos, no todos, de los grupos luminales B, uno prefiere empezar con quimioterapia. Los luminales A generalmente no, y no todos los que son luminales B
van a requerir de quimioterapia antes. Ahora, no todos tampoco, todos los cánceres van a requerir del todo. Sí, cada persona en cada caso es diferente. Hemos conversado, sí, que los estadios tardíos de fijo, sí, pero los estadios 0 y 1 generalmente no. Y uno dice generalmente porque dependiendo de lo que uno encuentre, también manda un estudio especial que se llama Mama Print o el Oncotype, y eso le determina a uno el riesgo. Generalmente esos grupos no requieren, el estadio 1 no requiere por lo general de quimioterapia, a menos de que esa herramienta no lo justifique. Es una herramienta que no está disponible en la seguridad social, entonces tampoco es muy accesible, pero bueno, existe. Si a mí me dicen que yo tengo cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿qué preguntas debería yo de hacerle a mi oncólogo como para ver si puedo ayudar en algo? Bueno, posiblemente lo primero que un paciente debería preguntar es si el trabajo diagnóstico está completo. Okay. Porque en ausencia de haber completado todo el trabajo diagnóstico, sería un poco aventurado empezar a hablar de tratamientos, de curvas de supervivencia, y eso uno lo hace, por supuesto, que es lo que el paciente es lo primero que tiene que saber, pero uno no podría hacer eso porque sería especular. Hay que completar y tener clarísimo todo el panorama. ¿Qué consejo le daría usted a los seres queridos o familiares de personas diagnosticadas con cáncer o pacientes de cáncer para que puedan ayudar o aligerar el proceso? Porque a veces me dicen, es que no sé qué hacer, no sé qué decir. Sí, eso es una excelentísima pregunta. Yo lo primero que le recomendaría, no aumente la ansiedad. Es que hay acompañantes que vienen en un estado anímico peor que el mismo paciente. Sí. Y entonces, claro, empeora la cosa. Ya hemos hablado que la forma en la que usted aborde la enfermedad y la actitud es súper importante. Entonces, claro, hay gente que viene muy sólida, pero el acompañante llorando un mar de lágrimas por un estadio a veces que es un estadio 0. Y uno dice, claro, yo entiendo que es cáncer, pero entienda, es la mejor noticia dentro de la mala noticia. O sea, no me entorpezca el estado anímico del paciente. Sí. Entonces lo más importante es ese apoyo, y si usted ve que no tiene esa solidez anímica para enfrentar eso, entonces busque otra persona, no la abandone, busque otra persona que ayude hasta al individuo que tiene la enfermedad, porque el acompañamiento es muy importante. Es curiosamente una enfermedad que en la gran mayoría hay que llevarla en compañía. No es como cuando uno le diagnostican presión alta, que uno dice, bueno, padezco presión alta y usted echa para adelante con eso solo, y ha habido una aceptación de ese tipo de enfermedad crónica. Esta es una enfermedad que acarrea todavía muchos estigmas, como usted lo mencionó, y lo más importante es el apoyo emocional, simplemente. Y si usted no siente qué hacer, lo que sí tiene que saber es que no empeore el asunto. O sea, no llore en frente de la persona, no dé opiniones negativas o suponga escenarios terribles. Si no empieza a decir, es que se va a morir. Claro, no. Es que eso genera demasiada ansiedad sobre el paciente, sí. Y eso es lo peor que puede ocurrir, sí. Porque aunque el individuo pueda soportar el diagnóstico y esa situación, termina llevando lo que aquí conocemos como la procesión por dentro. O sea, trata de introducir eso y llevar ya dos situaciones complicadas, cómo manejar la situación familiar y como su propio diagnóstico. Y en algunas situaciones, cuando no tenemos esa solidez de saber que no tenemos que empeorar las cosas, entonces la misma persona opta por empezar a no seguir transmitiendo la información. Entonces aísla al núcleo familiar, precisamente para no entorpecer la situación, y a nosotros se nos complica un poco más el abordaje. Yo en lo particular prefiero siempre que venga la gente acompañada, para que existan todas las preguntas posibles durante la consulta médica, que para eso se llama consulta médica, para que usted consulte. Y que la persona esté acompañada. Y que la persona esté acompañada. Mi recomendación es no empeore el escenario anímico. Okay. O sea, está bien, o sea, tal vez no es necesario un abrazo y que todo va a salir bien, todo, sí. Pero entonces trate de no emitir opiniones pesimistas. Y yo siento que uno positiva. Sí puede como asustarse y reaccionar al principio, porque también yo me sentiría mal si yo tengo un hijo y le dicen que la mamá tiene cáncer. Ok, no, o sea, claro, pero que no sea como todos los días un mar de lágrimas, porque correcto, pues se me va a morir mi mamá. Aumenta muchísimo la ansiedad sobre la persona con cáncer, porque
tiene La que culpa, llevar, me imagino. exactamente, tiene que llevar su situación personal y empiezan a aparecer otros sentimientos como la culpa y entonces es muy complicado. Entonces, en la actualidad, que fue una de las preguntas que usted me hizo, hoy en el 2022 tenemos muchísimas herramientas que hace 10 años para poder afrontar cualquier tipo de enfermedad oncológica. Hay escenarios que sí son muy complicados, pero de ahí radica de que usted haga una detección temprana de la enfermedad. Algo que le iba a decir sí de lo de las familias es que a veces ponen, que esto me lo dijo un psicólogo, máscaras. O sea, que uno tiene que ponerse una máscara porque, ay no, no llore, usted tiene que hacerse la fuerte. Claro, claro, por supuesto, es que ese tampoco es la solución. O sea, cuando yo le digo acompañar es eso precisamente, no enmascar el asunto. Por supuesto, la persona va a tener una angustia, un shock y acompáñelo en eso, pero no le diga que lo olvide porque lo tiene, son mentiras. Sí, sí. Por supuesto que existe. Sí. Trate de buscar siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, claro, yo sé que tenés cáncer, pero mira, es un estadio temprano, hay muchas soluciones, el médico pues te puede dar muchas gamas, entonces claro, no estamos negando que no tiene la enfermedad, claro que la tiene, lo que le estamos diciendo es que por suerte hemos tenido muchas situaciones que nos pueden ampliar eso, incluso aún así en el escenario muy avanzado. No culpe a la persona de esto hubiera sido prevenido si hubieras consultado o sea, no, o sea, ya no llores sobre lo mojado, sino, bueno, mire, vamos a hacer el tratamiento vamos a hacer y vamos a salir hay esto muchas juntos. opciones, mira que tenés al oncólogo radioterápico, al cirujano oncólogo, al oncólogo médico, nos han mandado a psico-oncología, mira que hay mucha gente que se está preocupando por vos. Incluso si tenés dolor, tenemos acceso a medicina del dolor, vamos a la clínica del dolor. Y claro, no estamos negando la enfermedad, sino que estamos diciendo que hay un universo de herramientas que están a disposición para poder afrontar esa situación. Ok, ahora estas dos preguntas van para usted. Esas son de usted. ¿Cuál es la lección más grande que usted ha aprendido siendo oncólogo? Bueno, precisamente que el tiempo es lo más importante. Okay. Usted no se da cuenta de que el tiempo es súper importante cuando alguien le dice que ya no tiene tiempo. Ahí es cuando usted empieza a aprender que hay cosas que no le hemos dado el valor que tienen. Y una de esas es la salud. Entonces usted ve personas que se compran un carro último modelo y le ponen un seguro al vehículo. No pasa nada. O sea, eso es lo que usted se merece y se ganó. Aquí lo irónico es que el vehículo tenga una póliza y usted no. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que la gente no ha entendido. Que lo más importante es su salud. Y la salud no solo la parte biológica, sino la parte emocional. O sea, aprender a desprenderse de cosas materiales, entender que lo mejor que usted puede conseguir es un trabajo donde se le quiere y usted se sienta realizado. Y todo eso a veces es complicado, pero eso es salud. Y si usted está con buena salud, en un ambiente muy sano, pues ya empieza a tener también importancia y relevancia el dinero que usted está ganando por el tiempo de su vida que usted está invirtiendo para obtener ese dinero. Entonces, aquí lo más importante es eso. Saber en qué uno usa el tiempo. Es correcto. O sea, a veces nos desgastamos en problemas tan banales cuando a veces el asunto era tan sencillo como pasar la página. Como usted dice, si está en un trabajo que no les gusta, renuncien. Sí, exactamente. O sea, si usted busquen otro antes, pero sí. Sí, o sea, es saber nada más que hay opciones, o sea, no cerrarse. Sí, no estresarse por cosas que mire, no le en gusta, un año a nadie le va a importar. Claro, exactamente. O sea, no le gusta su trabajo, bueno, empieza a buscar opciones para poder salir de ese asunto. Siempre hay opciones. Y lo otro es el asunto de la salud. O sea, empezar a entender que sí, efectivamente ocupamos hacer ejercicio. O sea, no me alcanza para la mensualidad de gimnasio. Yo no le estoy diciendo que consiga una mensualidad de gimnasio. Vaya a correr, métase en YouTube, hay un montón de tutoriales de cómo saber correr para no lesionarse, cómo hacer ejercicio en la casa, alzando cositas que tenemos en la casa. Intente comer sano, que incluso le sale más barato ir al mercado, comprar legumbres, lechuga, entender que entre menos factores oxidantes tenga nuestro cuerpo, menor el riesgo de tener cualquier tipo de enfermedad, no solo cáncer, sino enfermedad cardiovascular. Y lo otro es eso, el tiempo.
Y la última pregunta, ¿qué es lo más lindo que usted ha experimentado en su trabajo o lo que más le gusta de su trabajo? Bueno, aunque a una gente le parezca muy superficial, es el cariño de la gente, es impresionante. La gente dentro de todo un escenario dramático y complicado que puede vivir, a veces vienen con un simple presente, y no hablo monetario, simplemente que tenía un palo de aguacate en la casa, y bueno, se acordó de uno y le trae el aguacate, o solo el cariño, no es necesario traer algo, es simplemente a veces que la gente le expresa a uno tanto cariño, porque vio que el tratamiento sirvió, que íbamos en lo correcto, o que estamos haciendo las cosas correctas, y es el cariño de la gente, y eso pues por supuesto a uno le levanta el ánimo un montón, que bueno, yo aquí salgo a veces que bueno, Ni usted se la cree. Sí, no, yo digo Henry Cavill me queda en los tobillos, ese tipo que va, no siente el orgullo, yo siento. Sí, no, y más bien yo lo quiero felicitar porque para mí, bueno, obviamente después de esta experiencia y en general, porque en mi familia ha habido mucho cáncer, los oncólogos, cualquier tipo de oncólogo es súper importante. De hecho, mi papá vino a esta clínica, él lo atendieron aquí, y le fue súper bien. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, porque yo no jamás podría ser médica. O sea, siento que es difícil, es ver siempre a gente que tiene una enfermedad, ¿verdad? Y realmente hay que tener una vocación, no cualquier persona lo hace. Entonces, lo quería felicitar por eso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, y ojalá que estas acciones suyas, pues, también ayuden a muchísimas personas a nivel de todo el planeta con lengua hispanoamericana. Es muy importante porque cuando uno choca con esta experiencia y se da cuenta que es la experiencia de muchas personas, a veces se sienten un poco más aliviados. O sea, si otros pudieron salir de esto, pues yo también podré salir. Muchísimas gracias al doctor Rolando Loría de la clínica Centro Médico de Radioterapia. Del Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI. De verdad, muchísimas gracias, y ojalá que este video le pueda ayudar a un montón de ustedes, y ojalá hayamos evacuado varias dudas. Cualquier otra consultita me lo pueden poner en los comentarios y después podemos volver un día. Y si les gustó esta dinámica de que me siente con alguien a hacer entrevistas, me avisan y después hacemos un podcast o algo así. Espero que tengan un día demasiado lindo. Chao. Hasta luego.